Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Ahí les voy a mostrar más o menos y les voy a explicar el paso a paso de cómo realicé este tatuaje. En este momento le estaba metiendo un violeta oscuro que hice ahí mezclando un violeta con un gris oscuro. Si no tenés gris oscuro, entonces vos haces tu gris con negro y con blanco, y entonces logras diferentes tonos de grises. Y de ahí, para oscurecer el violeta, lo oscurecí con el gris. Entonces, a medida de que yo necesitaba ir oscureciendo el violeta, iba mezclándolo con el gris hasta llegar a ese tono. Ahí ya estaba trabajando con un violeta un poquito más claro. Estaba manejando con una RS, con una 7 RS. Estaba haciendo los contornos. Marqué todos los contornos con una 7 RS. Y todas las partes donde iba la sombra, digamos, del tatuaje. Y iba haciendo las líneas. Y también en zonas iba haciendo sombras y un movimiento como pendular, para que no se marque el trazo, ¿ves? Ahí estaba haciendo como una sombra, termino saliendo como en el aire, entonces yo marco, me meto en el borde de la línea y de ahí voy saliendo como en el aire. Ahí estaba aclarando ya mi violeta. Al violeta le puse un poquito de blanco. Al violeta, para que me quede más fuerte, porque estaba como un lila más clarito, entonces para que el violeta me quede más fuerte, le metí magenta y después ese tono fue el que fui aclarando. Y de ahí con la RS fui haciendo movimientos circulares de línea a línea. Se puede subir el color claro arriba de la sombra oscura, no se va a tapar. Y una vez que cicatrice, la sombra oscura va a predominar sobre el tatuaje, entonces siempre se va a notar la sombra oscura que hicimos primero. Entonces, sin miedo, se rellena todo. Estaba rellenando todo. Tampoco, en este caso, tampoco dejé espacio para las luces, sino que directamente después, como van a ver, le tiré un blanco arriba donde yo quería que den las luces. Y queda bien de todas formas. Sí se lastima un poco la piel, un poco más, pero con un buen cuidado del tatuaje cicatriza perfecto y no tienen inconveniente. Estaba dejando algunos espacios que iban a ir como en otro color. Mi cliente quería ese tatuaje, pero no lo quería en rosa, porque tiene como que esa es la piel de adentro del ojo, y él no lo quería en rosado. Entonces ahí con el sketchbook cambiamos la gama de colores y nos quedó ese violeta ahí. Acá estaba engrosando las líneas, ya que era un diseño más o menos nueva escuela. Entonces parecía más neotradicional, porque una nueva escuela ya lleva línea construida y lleva variaciones de líneas finas que terminan gruesas. Y entonces este era más como un neotradicional, pero sí en unas partes les hice las líneas fuera, solo las líneas gruesas solamente en el contorno, y las líneas de adentro quedan líneas finas. Las líneas finas las hice con una 5 RL. Todo el tatuaje está hecho con una 0805 RL. Y de ahí estaba rellenando ya nuevamente con un rosado de World Famous. Estaba rellenando esas partes. Los puntitos que se ven afuera son hechos en grises también. Si vos los haces como en negro oscuro, no queda muy bien. Entonces eso también ya lo hice como en un tono de gris. Entonces estaba marcando, ya que estaba con el rosa, estaba marcando algunos bordes que quedan mejor, quedan como más iluminados si lo haces con ese tono de rosa, ¿viste? Y después sí le metí blanco igual, y así me quedó. Ves que en una parte hice línea gruesa y ya en la parte de arriba no hice línea gruesa, lo dejé todo en línea fina, pero la línea gruesa solamente en la parte de afuera del diseño. Todo lo que sería la parte de adentro del diseño va con una línea fina. La línea del ojo la hice bien clarita con una línea de agua, y ahí estaba ya trazando el color del ojo con un
con un verde de la marca de Solid Ink, muy bueno también, queda como un verde agua. En ese momento me gustó así y después decidí oscurecerlo un poquito más. Lo oscurecí con un gris, más adelante van a ver. Entonces primero marqué la circunferencia con la RS, todo con la 7RS, y ahí entraba y hacía un movimiento pendular hacia el centro, lo que iba marcando un sombreado para que no me quede definido el contorno, para que no me quede tan definido el contorno. Entonces marcaba desde la línea, movimiento pendular hacia el medio, y ahí iba saliendo más clarito. Y ya con un verde también, ese verde graffiti muy bueno también, de la marca de What Famous, es uno de mis colores favoritos también. Me encanta cómo queda ese color. Le di varias pasadas también porque como era una RS, era una aguja chiquita, entonces le di varias pasadas. El voltaje que yo estaba utilizando era un 6.7. Varía según la fuerza de la máquina de cada uno, no para todos es el mismo voltaje, varía según la fuerza de la máquina de cada uno y de la velocidad de la mano de cada uno también. Yo suelo trabajar bastante rápido ya porque trabajo hace mucho tiempo, entonces ahí ya estaba oscureciendo de nuevo porque no me gustó cómo me quedó el borde muy clarito, y oscurecí el verde que tenía con un gris y llegué a ese tono. Me gustó mucho cómo quedó y ahí cambió completamente. Y ahí para finalizar agarré una 11RM, y con la 11RM y un tono de gris clarito fui haciendo una sombra en algunas partes por fuera, que era lo que le daba una mucha mejor presentación a mi trabajo y hacía que quede mucho mejor. Ese es un movimiento también con una 11RM pendular. Tipo pendular sería que uno va trazando y marcando solamente lo que sería el medio, para no marcar las entradas y las salidas de la aguja. Entonces uno va como aterrizando la aguja, y aterrizás y levantás como si fuera un avión. Vas aterrizando y vas levantando la aguja para que no se marque fuerte una línea y que no se note el inicio del trazado. Entonces así se nota el gris bien suavecito. A medida de que había partes que por ahí estaba como muy oscuro, entonces si tenés el gris que te quedó como muy oscuro y que te quedó como muy rayado, como ahí, mira, ahí me quedó como muy rayado, ¿eh? Entonces ahí lo que hice fue volver a pasar más cerca de la línea. Una vez que pasé más cerca de la línea, que veía que no podía rellenar ese hueco, y como ya había hecho varias pasadas, agarré, me fui, me metí en el gris y me metí en el agua, y de ahí tenía el color más líquido. Entonces con el color más líquido me puedo meter más sobre la línea, sobre el borde, sin dejar un marcado tan fuerte del gris, para no tapar lo que era mi color. Entonces ahí fui trazando bien clarito, movimiento pendular siempre para no dejar las marcas de los bordes. Ahí le pasé sin miedo. Por ahí hay veces que les doy más de una pasada, siempre marcando solo al medio con ese gris clarito. También un gris yo lo preparé con el blanco y con el negro. Estoy utilizando el negro de la marca Klug de Elephant, es muy bueno, y el blanco de Starbright, que es el mejor blanco del mercado, yo creo. Entonces ahí ya estaba pasando todo esto. Hice con la 11 Round Magnum. Fue lo único que hice con la Round Magnum. Sería las sombras esas que están por fuera. Fue lo único que hice con la Round Magnum, porque era lo que necesitaba. Ya la parte de adentro del diseño no necesitaba, era mucho mejor hacerlo con la RS, ya que la RS calibre 12 también, era una 1207 RL, entonces funciona para pigmentar mucho mejor. ¿Ves? Ahí ya estaba metiendo el blanco, le metí los puntitos de brillo al ojo, y con el blanco sí le metí varios detalles. Así fue como me quedó el ojo.
y de ahí le iba a meter el blanco también en la parte del ojo para darle más iluminación a lo que sería el iris. Entonces me quedó mucho mejor. Después le metí blanco también en la parte de abajo del ojo. En la parte de afuera del ojo también le metí blanco. Tipo fuera del iris también le metí blanco. Y ahí solamente en el contorno donde pegaba la luz metí blanco con la RS también. Para meter el blanco siempre tu aguja tiene que estar bien cargada para no lastimar la piel de más. Entonces ahí tracé más despacio. Con el blanco tenemos que trazar un poco más despacio. Y solo sobre el contorno que iba iluminado fue donde le metía blanco. No iba blanco en todo el tatuaje. Si de un lado le metí sombra, entonces en el lado contrario va la luz. Entonces le metí blanco de un lado y del otro lado tenía la sombra inicial. Entonces en algunas partes le da mucho más brillo al tatuaje y queda mucho mejor. Y así fue como me estaba quedando. Me gustó mucho el resultado también. Con el contorno así en neo tradicional, con la línea gruesa. Espero que les haya gustado. Y bueno, síganme. Voy a seguir subiendo procesos de los tatuajes. Y gracias a todos los que vieron hasta el final. Cualquier duda, comentario me pueden dejar también. Les voy a estar respondiendo apenas vea.